Hola amigos, bienvenidos a un programa más del Journal Cirugía Plástica. Quien les habla, el doctor Ricardo Ormeño, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica del Perú. Con mucho agrado tengo para ustedes un tema y un invitado muy especial que se los daré a conocer después de una breve incisión. Ya volvemos. El concepto es muy sencillo. Nuestros implantes se adaptan a ti, no al contrario. Lo aprendimos contigo. Y aprendimos también que en una relación a largo plazo, la confianza lo es todo. Silimed, la marca número 1 en implantes mamarios en Brasil y líder en América Latina. Bien amigos, con lo prometido nos encontramos con el doctor Giovanni Burgos. Él es cirujano plástico, miembro titular de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que nos trae para su conocimiento un tema súper interesante: síndrome de Fournier. Ustedes no sabrán qué cosa significa esto. Así que el doctor Giovanni Burgos, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, doctor Ricardo Ormeño. Un saludo para todos los oyentes de tu programa. Dime, has traído un tema, hablamos nosotros mucho de estética, a veces se nos va la mano, la verdad, pero es también el volumen de pacientes que ven los cirujanos, ¿no? Pero la reconstrucción y la reparación es un capítulo súper interesante en la cirugía plástica que tal vez, creo yo, nos trae hasta más satisfacciones que la cirugía estética en general, ¿no? Bueno, aquí nosotros en el Hospital Daniel Alcides Carrión, donde yo trabajo, tenemos una cantidad de pacientes que vienen con este problema, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que es una población generalmente masculina, ¿no? Que empieza pues con una herida, un traumatismo en la zona perineal, de ahí viene, como ya lo vamos a explicar, bastante dolor, y posteriormente esta enfermedad es de inicio rápido. Entonces, y hay que tratarlo lo más pronto posible. Si se identifica, se hace el diagnóstico para evitar que esto se desencadene muy rápidamente y pueda dañar más tejidos. Entonces, es muy importante el diagnóstico. Bien, una pregunta para que el público entienda mejor. ¿Qué viene a ser, en palabras sencillas, el síndrome de Fournier y cuáles son sus causas? Y tercera pregunta de una vez, ¿por qué se da más en varones? Ya. Bueno, el síndrome de Fournier es una fascitis necrotizante, ¿no? Que afecta el área perianeal y perineal, ¿no? Entonces, ¿por qué se da más en varones? Porque los varones tienen más las partes de los órganos externos, ¿no? Entonces están más expuestos. Y la prevalencia es que estos pacientes generalmente son diabéticos, por el trabajo que realizan sufren algún tipo de traumatismo y por la vergüenza generalmente a veces no buscan ayuda rápidamente. ¿No se infectan no es causal una infección bacteriana o hay una bacteria en especial que cause esto? No, generalmente este síndrome es de dos tipos. Uno que es monomicrobiano, que es lo menos, y hay otro que es polimicrobiano, que es lo más, ¿no? El 90% generalmente son polimicrobianos, son generalmente pues Escherichia coli, un montón de microorganismos que van a afectar. Y hay aerobios y anaerobios. Entonces, si afectan los anaerobios, estos anaerobios van a producir gas, producen crepitación. Entonces, cuando nosotros encontramos al examen físico crepitación en la zona perianal, ya tenemos que entrar a una limpieza quirúrgica, pero agresiva, limpiar, sacar todo ese tejido, y ustedes van a ver las úlceras que quedan. Entonces, y ya posteriormente, pues, el tratamiento reconstructivo ya depende, pues, del área que está afectada, ¿no? Pero, de hecho, nosotros hacemos la limpieza quirúrgica, tomamos muestras para cultivo, ¿no? Antibiograma, y ahí iniciamos un tratamiento empírico hasta que sale el resultado y de ahí ya vamos específicamente hacia atacar el germen. Ok, entre esos gérmenes anaerobios, aerobios, pongámonos el caso, no necesariamente que sea diabético, puede ocurrir en cualquier persona que esté potencialmente sana,
Sí. Puede ocurrir. Se han presentado en pacientes que se han realizado algún procedimiento, ¿no? Una sonda o una uretroscopía, y De rutina, procedimiento de rutina. y han presentado estas lesiones. El público se preocupa mucho a veces por si están en este tema de las relaciones sexuales. No, bueno, se ha dado también en pacientes que tienen HIV, pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pero que no estén controlados. Claro, sí, pacientes que tienen un tratamiento pues para cáncer o para el SIDA, pero no en mucho porcentaje. No es mucho. No. Ok, perfecto. Sí. Continúe, mi estimado doctor. Gracias. Con toda confianza. Entonces, mencionábamos que esta fascitis necrotizante es rápidamente progresiva en el área perianal y genitourinario, ¿no? Entonces, hay muchos factores de riesgo. Les dije que más frecuentes en hombres que en mujeres y es importante el diagnóstico oportuno, ¿no? Para administrar el tratamiento adecuado, agresivo y evitar, pues, que esta enfermedad pues tiene una alta mortalidad, ¿no? Cuando no se trata a tiempo. Entonces, esta enfermedad viene pues desde tiempos antiguos, desde la era hipocrática. Entonces, en el siglo de 1764, pues, Bourrienne describió el primer caso, sobre todo en un niño que fue corneado por un buey, entonces produjo lesiones en la zona perianal y se produjo esa fascitis. Entonces, desde ahí ya lo describen. Pero fue Fournier, ¿no? En 1883, que reporta 5 casos de personas jóvenes que presentan este tipo de problemas en la región perianal. Entonces, de ahí que toma su nombre esta enfermedad. Pero posteriormente, pues ya le llaman úlceras malignas, gangrena pútrida por el mal olor que presenta, ¿no? Entonces, y ya el siglo pasado, en el 1952, Wilson lo llama fascitis necrotizante, ¿no? Porque se basa en los hallazgos histológicos que encuentra una necrosis de la fascia. Entonces, por eso que le llama ese caso, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de la incidencia encontramos que se presenta un caso en cada 7.500 personas con una alta mortalidad que es del 20 al 43%. ¿Esa mortalidad es actualizada? ¿O es una mortalidad del siglo XVIII, que todo se infectaba? No, en el siglo XVIII no habían antibióticos y todos se morían. Todos se morían. En cambio ahora, por ejemplo, en centros de que hay personal altamente especializado, la mortalidad es del 20%, pero si en provincias y todo esto es sobre el 40%. ¿No? En cuanto al sexo, ya les dije que es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que de 13 pacientes, ¿no? Son varones y una mujer, ¿no? Entonces, generalmente. Pero la literatura le dice que es de 10 a 1. 10 varones por una mujer. La edad más frecuente es entre los 40, 50 años y a veces un poquito más. Nosotros hemos tenido pacientes que sobre los 50, 60 años que han presentado ¿Siempre con una enfermedad de fondo? La mayor parte. La mayor parte siempre han sido diabéticos en su mayoría. Por eso la diabetes no es para todos los pacientes que acuden a nosotros por cirugía, no reparadora, sino estética. La diabetes la toman muy a la ligera y a veces no se llevan sus controles y miren todo lo que puede suceder, ¿no? Porque es un caso muy serio. Sí. Ahora, esa extensión de esta enfermedad es también peligrosísima, ¿no? Claro, la enfermedad se inicia generalmente en el área perineal o perianal. Nace ahí. De ahí nace y de ahí se va a extender. Va a comprometer las bolsas escrotales, llega al muslo, hemos encontrado que hasta incluso llega al abdomen inferior y se va hasta el tórax, en casos bien extremos. Claro. Los factores desencadenantes son procedimientos o en el área colorectal, por ejemplo, presencia de abscesos, ¿no? Hay alguna infección, un pequeño forúnculo, alguna cosa que... Hasta por eso puede empezar. Por eso comienza.
Entonces, instrumentación, a veces hacen procedimientos para hacer una colonoscopía, una proctosimoidoscopía. Entonces, también, peor si tiene cáncer, ¿no? Pacientes que han tenido cáncer de próstata y ya la tumoración ahí hace que empiece, ¿no? Procedimientos o enfermedades genitourinarias, ¿no? En las que ha habido a veces obstrucción, ¿no? Infecciones. Es bien frecuente que haya una infección como inicio, una infección del tracto urinario como inicio de esta enfermedad. Instrumentación urológica, cirugía en genitales, a veces una cirugía, pues que una circuncisión, alguna cosa así, porque se da en adultos, ha sido el inicio, ¿no? Mal diagnosticada, maltratada, la enfermedad que era un diabético, pues si se meten a hacer ese procedimiento. Cutáneas, traumas, infecciones, a veces se golpean, ¿no? Entonces, a veces manejan bicicleta, se sientan y ese traumatismo, ese golpe, es lo que ocasiona. O también a veces pues caen, ¿no? Muchos trabajadores a veces caen en horquillas sobre algún mueble y ahí también. Y idiopática cuando no se encuentra una causa aparente, pero son los menos. ¿No? Factores de riesgo, en primer lugar, diabetes mellitus. Personas alcohólicas, ¿no? Que a veces la inmunidad, su sistema está venido a menos. Malnutridos. Entonces, de hecho, una persona malnutrida pues, va a tener deficiencia pues, óseo en los músculos, en la piel, en la calidad. Entonces, cualquier lesión, el mínimo traumatismo le va a lesionar. Obesos también, pacientes que tengan una neoplasia maligna, que hayan sido trasplantes de órganos por los medicamentos que toman, entonces lo deprimen su inmunidad, ¿no? Ancianos, pacientes con hipertensión arterial también hemos tenido, terapia con corticoides o con quimioterapia. Lo que tú me decías, ¿no? Promiscuidad. Generalmente, pues, ahí va a haber el tipo de relaciones que puedan tener, ¿no? Entonces, personas con HIV, drogadictos, pacientes que han tenido falla renal o que estén haciéndose con diálisis, pacientes con vasculitis o con déficit neurológico, porque ellos, si tienen déficit neurológico, no van a saber diferenciar el dolor, ¿no? A veces están sentados mucho tiempo y eso es lo que les va a ocasionar el problema, el edema y todo lo demás, ¿no? La etiología se han identificado de dos tipos. El tipo 1 es polimicrobiano. Entonces, generalmente es el 90% de todos los pacientes. Hay 10% que presentan germen aeróbicos, 20% anaeróbicos y un 70% que es mixta. Y monomicrobiana, que es el menos del 10%, encuentran solamente un germen, ¿no? El cuadro clínico, esto es lo característico, es de inicio rápido. A veces los pacientes vienen y refieren dolor de un día para otro. Pródromos inespecíficos, el paciente presenta a veces malestar general, fiebre, pero no sabe por qué. En la zona generalmente vamos a encontrar un poco de dolor, tumefacción y rubor. Quiere decir que está un poco rojo y está edematizado. Cuando el germen es anaerobio, vamos a encontrar crepitación. Uno lo toca y cruje, ¿no? Entonces, esta crepitación inicialmente en la zona perineal, y cuando esto nos demoramos horas, ya está avanzando hacia el muslo, para otras zonas, tenemos que entrar de emergencia. Hacer ustedes a partir de esa pequeña lesión, ya la palpación, al sentir crépitos, ya es un indicativo de limpieza quirúrgica. Así el paciente diga, no pasa nada, porque mi piel se ve bien, mi piel se ve bien y solamente un bultito. ¿Por qué? Porque ahí ya llegó el germen a comprometer la fascia y de ahí se expande rápidamente. O sea, de un día para otro el cuadro es catastrófico. Lo que hay que recalcar es que estos gérmenes generalmente son súper agresivos y llegar a alcanzarlos con antibióticos, a pesar de que hay nuevas generaciones y todo, es bien difícil. Si uno se demora mucho. Entonces, por eso es que la visita, yo insisto, si alguien tiene una lesión, por más mínima que sea, nada les cuesta una consulta a un médico. Hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy
pagar una consulta, o si tiene seguro, ¿para qué voy a ir por el tráfico? Si es una cosa chiquita, me compro acá en la farmacia, le pregunto al farmacéutico qué me he hecho, y se acabó el asunto, y no se dan cuenta de que se está creando una bomba de tiempo ahí. Claro, si se retrasa el diagnóstico, son peores los resultados. Uh-huh. Entonces no hay que seguir. Estas lesiones van a producir que los colgajos o la zona se necrose. Quiere decir que el tejido se muere. Claro. Rápidamente actúa ahí. Entonces, si esto continúa, van a haber alteraciones hidroelectrolíticas, el paciente se va a poner mal, va a ser sepsis y por último, puede morir. Puede morir. O sea, estamos hablando de vida o muerte. Y segundo, que si avanza, la zona que podría haber sido un colgajo también ya está muerta. ¿Sí? Les están creando más recursos para reparar en la zona, ¿no? Bien, prosigue con el tema, está súper interesante. No, en cuanto a la fisiopatología, pues ya sabemos que el punto de entrada siempre va a ser la piel. Entonces, esto va a generar esta infección o este traumatismo o lo que haya ocasionado, va a generar un desequilibrio entre el paciente, su inmunidad como esté, ¿no? Uh-huh. Y el microorganismo. Entonces, hay microorganismos que son muy virulentos, son muy agresivos. Entonces, si hay un desequilibrio ahí y gana más el microorganismo, pues va a infectar y va a comprometer rápidamente al organismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas bacterias invasoras? Van a causar trombosis de los vasos. Entonces, al causar trombosis de estos vasos, el tejido que está dependiendo de estos vasos se va a necrosar. Entonces, por eso que vemos rápidamente tejido necrótico. Claro, eso para explicarles en buen romance, es como cerrar la cañería, ¿no? Entonces, al no estar irrigado, el tejido no está vivo y de hecho muere, ¿no? Entonces, como se produce esta trombosis, no es raro que se presente linfangitis o una linfadenopatía. ¿Por qué? Porque se ocluyen los vasos, no va a haber mucha comunicación, entonces queda localizado, uh-huh. ¿no? Entonces, si estas bacterias, como les dije, forman gas, entonces esto se va a sentir en el tejido celular subcutáneo una crepitación, ¿no? Como un crujido. Y eso es ya diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué va a manifestar el paciente? Dolor perineal, ¿no? Entonces, pero este dolor es mayor, o sea, uno piensa que el paciente está exagerando, porque uno ve la lesión y es un puntito, claro, pero el paciente le duele demasiado. Entonces ya nos debe hacer sospechar que allí está iniciándose un foco mayor, ¿no? Entonces podemos encontrar signos de inflamación, ¿no? Hay eritema, edema, hasta puede haber prurito, ¿no? O sea, picazón en el área. Entonces, hasta incluso en algunos casos, como estos gérmenes son agresivos, produce una mancha negra, como ya estuviera haciéndose necrosis. Uh-huh. Eso se llama el signo de Brody. Entonces, cuando vemos una mancha negra, quiere decir que ya no hay circulación en esa zona, signo de Brody, que eso se va a necrosar. Entonces, esta infección se va a propagar por la fascia y va a alcanzar, pues, diferentes áreas, ¿no? El escroto, el abdomen, el muslo, la zona glútea, dependiendo, pues, a veces la posición que adopta el paciente. Entonces, una posición antálgica a veces hace que se disemine esto con mayor rapidez, ¿no? Miren cómo con algo tan aparentemente sencillo, y estamos hablando y hablamos como es un programa médico, de repente tienen por ahí una pequeña lesión, y si el dolor está empezando recién, de repente hasta su pareja se lo pellizca. Se lo pellizca sin darse cuenta que se va a infectar y está ocasionando todo un síndrome Fournier a futuro. Hemos tenido casos, ¿no? Sí, hemos tenido casos que tenía un ligero dolor y como a veces uno no se puede observar la zona perineal, le pide a la pareja, ¿no? Claro. Ah, tienes un barrito, le dice. Exacto, ¿no? Y ¡pac! Un forúnculo y ¡plim! Y ahí comienza todo. Y destapó la botella de cerveza. Uh-huh. Y se corre por todos lados. Entonces, ¿qué otros signos van a presentar estos pacientes? Entonces, cuando haya infección, pues hay taquicardia. Claro. A veces puede haber hipotensión, ¿no? Hay palidez, ¿no? Cuando ya empieza a supurar, a salir, puede haber un olor fétido, uh-huh, ¿no?
puede haber una secreción purulenta ahí. Entonces, ya cuando sucede esto, pues inmediatamente tienen que ir a la emergencia de un hospital para que reciban tratamiento, un debridamiento de inicio, y ya les va a ayudar. Y después ya con el especialista, ¿no? Entonces, miren, entre 24 a 48 horas de iniciado puede haber crepitación. Ya las bacterias producen gas, ¿no? Entonces, esto, pero, ¿qué pasa? De que a veces la infección no es por bacterias anaeróbicas, entonces a veces no hay gas, pero eso no quiere decir que no haya una gangrena, una fascitis. Y por lo que estoy leyendo ahí, la cosa es más seria de lo que uno piensa, porque no es la necrosis que ustedes piensen de pielcita, grasita, no, se me puede ir al músculo, inclusive el músculo, entonces la cosa es seria. El diagnóstico siempre va a ser clínico, ¿no? Entonces, al antecedente de una lesión, un traumatismo, algo que en la zona, ¿no? Entonces, ya cuando uno lo examina, pues se va a dar cuenta de lo que está encontrando. Entonces, pero el diagnóstico certero, ya que no hay dudas, es solamente cuando uno saca una muestra de tejido y lo manda al patólogo. Entonces, el diagnóstico siempre es histopatológico, ¿no? Se hacen, siempre que nosotros vemos que hay una herida y sale secreción, recolectamos esta secreción y lo mandamos al laboratorio para que le hagan un cultivo. Entonces, con esa ya certeza, pues atacamos al germen directamente, ¿no? Puede haber, si le tomamos una placa, puede haber enfisema. Eso se va a ver por las burbujas, por el gas, se nota ahí una capa de aire, ¿no? En el tejido celular subcutáneo. La ecografía nos va a ayudar también cuando se van a encontrar focos hiperecoicos, ¿no? Con un sombreado, quiere decir que nosotros vamos a encontrar líquido, secreción, o en algunos casos pues hasta gas, ¿no? La tomografía también nos va a ayudar porque vamos a encontrar un engrosamiento facial, ¿no? Entonces comparamos con los dos lados y de repente este engrosamiento más es en un lado que en el otro, ¿no? Pueden haber colecciones de líquido, formación de abscesos, enfisema también vamos a encontrar con la tomografía, pero el boom es la resonancia. Claro, eso entonces, es definitivo. Con la resonancia nos va a ayudar sobre todo para delimitar las áreas que vamos a entrar a hacer la limpieza quirúrgica, que vamos a entrar a retirar todo el tejido necrótico o todo el tejido que esté comprometido. Claro, le dan un plano más preciso también. Sí. El tratamiento, ya sabemos, vamos a estabilizar al paciente en sus funciones vitales, el manejo hidroelectrolítico, vamos a dar antibióticos de amplio espectro, generalmente cefalosporina de tercera generación asociada con un aminoglucósido, ¿no? O metronidazol. La limpieza quirúrgica es vital, ¿no? Tiene que ser rápido, radical, amplia de los tejidos que están comprometidos. Vamos a mejorar la nutrición del paciente y una vez que ya está limpio, ya todos los signos vitales están estables, ya podemos planificar la reconstrucción. Mientras tanto, al paciente lo vamos a someter no solamente a una, a dos, tres limpiezas quirúrgicas para tratar de retirar todo el tejido necrótico que esté comprometido y que pueda ser un foco de infección. Mira. ¿No? El pronóstico son varios factores, bueno, pero que va a depender pues de la extensión, los niveles de hemoglobina que vamos a tener, ¿no? Entonces... La rapidez con la que se haya actuado. Claro. Yo lo que quisiera pedirte con tu venia es hacer una breve incisión y que estén preparados porque las imágenes son realmente muy fuertes. Esa no es una enfermedad, no es un juego. No es como hablabas de que un granito y que como está en una zona un poco incómoda porque uno no lo ve ni con espejo, le pide a la pareja que ¡pac! A la criolla reviente sin saber que hay un germen de por medio. Entonces la higiene, hasta para hacer ese procedimiento, es importante. Así que después de una breve incisión, amigos, regresamos con el doctor Burgos para ver ya casos que son fuertes. Así que prepárense, tómenlo con calma y ya volvemos luego de una breve incisión. Bien, amigos, de retorno del programa
con el doctor Giovanni Burgos, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que nos ha traído el tema del síndrome de Fournier, ¿no? O fascitis necrotizante, que es un tema muy importante porque es debido a muerte, no es una cosa de juego. Y ahora vamos a tratar de ser lo más suaves posibles para ver los casos que nos va a presentar, porque realmente son muy fuertes para cualquier persona, pero la idea no es asustarlos, pero sí ponerlos de aviso de ante cualquier lesión o mínima infección, en región perineal sobre todo, acudan al médico. Acudan al médico y no estén con alfileres o agujas o lepos ahí reventando cualquier heridita, limpiándolo en esa zona. Ok, doctor Burgos. A ver, vamos a ver qué caso nos presenta. En forma general, nosotros, dependiendo de la extensión de la herida, podemos hacer un debridamiento, sacar el tejido necrótico, avivar los bordes y hacer un cierre directo, ¿no? Como es en el más pequeño. Bueno. En el primer caso, ¿no? Claro. Cierre directo. En otros casos, cuando son más extensos, ¿no? Podemos utilizar un injerto de piel, ¿no? La piel lo vamos a sacar del mismo paciente y lo vamos a colocar en esa zona. Y hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Cuando no son muy profundos, no comprometen. En otros casos, utilizamos colgajos fasciocutáneos. Son colgajos delgados que no van a producir mucha deformidad en la zona dadora, ¿no? Y cubren los defectos. Y en otros casos hemos tenido que hacer colgajos musculares, ¿no? Que son un poquito más gruesos para que van a cubrir mejor la zona y hemos logrado hacer la reconstrucción completa, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de los casos hemos combinado. Claro. Hemos combinado colgajos con injertos, ¿no? Claro. O tratamos de hacer un cierre directo y lo que nos falta lo injertamos o movilizamos un colgajito para que pueda reconstruirse la úlcera, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casos, ¿no? A ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente varón de 64 años que no era diabético, no tenía un factor predisponente, pero el factor desencadenante fue una patología genitourinaria por uropatía obstructiva, ¿no? Tenía una hiperplasia de próstata. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Ustedes lo pueden ver al inicio, ¿no? Que tiene, pues, edema, ¿no? En toda esta región, va a tener crepitación, y al final tuvo que hacerse una limpieza quirúrgica, retirar todo este tejido que está oscuro, porque todo este tejido estaba comprometido y se necrosó. Él llegó en ese estado de la primera foto. En la primera de foto, la izquierda. sí. Entonces, después que se ha hecho las dos limpiezas quirúrgicas, ya lo tenemos en la segunda foto, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que el tejido está más limpio, ya no hay secreción y ya se pudo reconstruir, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconstruyó? Se hizo un cierre directo, ¿no? Ustedes pueden ver que quedó así, ya después de un tiempo, miren, después de casi mes y medio, 40 días, ¿no? Entonces se movilizaron colgajos de la zona suprapúbica, se cerró y había tejido que cubría los testículos y todo esto se movilizó para reconstruir la bolsa escrotal. Una pregunta que te haría y todo el público se haría, sobre todo los varones. En estas reconstrucciones o reparaciones, ¿hay un riesgo de pérdida, uno, de sensibilidad a nivel peniano? Dos, de repente el ligamento suspensorio del pene se ve afectado por retracción, por cicatrización, etcétera, y como consecuencia tengo una mala erección. Directamente no le hemos preguntado a los pacientes, o sea, Ya. no tenemos el dato, pero generalmente la inervación pues viene un poco más profunda. Son pacientes mayores que de repente no nos han hecho ese comentario, pero en pacientes más jóvenes no nos han dicho que tienen ese problema. Ningún problema. No. Lo que sí, ¿qué pasa? Con las bolsas escrotales permiten de que los testículos
se mantengan fuera del cuerpo y mantengan una temperatura óptima, ¿no? Para la supervivencia de los espermatozoides y todo eso. Entonces, cuando se hace la reconstrucción, se movilizan colgajos, ya los testículos siempre van a estar prácticamente dentro del organismo. Entonces, se pide que estos pacientes a quienes se les ha hecho la reconstrucción visiten a su urólogo para que les hagan pruebas y vean que no tengan otro problema, Claro. ¿no? Que puede estar asociado a la reconstrucción de las bolsas escrotales, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener en Sí, cuenta. porque se suspenden bastante, ¿no? Claro, o sea, ahí mucha piel de las bolsas escrotales se pierde. Entonces nosotros tenemos que reconstruir con lo que tenemos. Exacto. ¿No? Entonces es por eso que en otros países a veces colocan músculo, ¿no? Del gracilis. Yo no me preguntaba por qué tanto, ¿no? Porque Sí, es más grueso, músculo. pero es para que los testículos no estén tan comprometidos dentro del perineo, Perfecto. ¿no? Otro caso, por ejemplo, un paciente que está comprometida en la zona perineal, ¿no? Entonces, aquí realmente es una úlcera mediana. Se levantaron los colgajos y se cerró. Fue un cierre directo y el paciente tuvo una buena evolución. Pero has colocado, perdón, discúlpame, ahí este paciente fue sometido a una colostomía también. O sea, aparentemente sencillo, pero fue con colostomía y todo. Es que lo que pasa que como está comprometido el ano, la zona perianal, entonces cuando hacemos una reconstrucción, entonces no impedimos que el paciente tenga evacuaciones. O sea, recurren siempre a un cirujano general para eso. Para que le haga la colostomía. Entonces, le hace la colostomía, entonces ya no hay el tránsito intestinal, está interrumpido, ya no va a haber contaminación. Entonces ya los pacientes ya no se van a infectar, ¿no? Por eso. Entonces, pacientes que tienen úlceras isquiáticas o sacras, ahora les pedimos que se hagan una colostomía. Claro, porque se evita el Escherichia coli, sobre todo, fuera de otros. Sí, pero hemos tenido malas experiencias con pacientes que no querían hacerse el procedimiento, claro, los hemos operado y al final se han contaminado, se han perdido, ha habido necrosis los colgajos, se han infectado, y cuando se necrosan los colgajos, perdemos la oportunidad, perdemos tejido para poder reconstruir. Sí, pues, entonces cada vez es mayor. Se acaban los recursos, ¿no? Este paciente, por ejemplo, 64 años, diabético y alcohólico, ¿no? Entonces, aquí fue sometido a 3 limpiezas quirúrgicas, ¿no? Y la colostomía porque estaba cerca de la zona perianal. Entonces, la reconstrucción, ¿no? Se hizo un cierre directo con muy buena evolución, ¿no? Entonces, estuvo 1 mes, 39 días de tiempo hospitalizado, ¿no? No hubo complicaciones. Otro paciente, también miren la extensión, también joven, 29 años, diabético, entonces tuvo una infección de partes blandas, secundario a un traumatismo, ¿no? Entonces, por un traumatismo. Por un traumatismo, ¿no? En la región perineal. Es una zona profunda por ahí. Sí, entonces, imagínate, comprometió hasta la región inguinal, el escroto, el perineo, el glúteo, el muslo. ¿Y la causa de ese traumatismo, sabes cuál fue? Este paciente era albañil y creo que cae sobre el taburete, ¿no? Entonces, y se golpea esa zona. Y como era joven, no había exposición de tejidos nobles, pues se le hizo un injerto, ¿no? Evolucionó favorablemente. Este injerto, pues a veces produce un poco de retracción, sí, pues, y le hace que la herida sea menor, ¿no? Pero también estuvo, pues, 50 días hospitalizado, ¿no? 50 días. Estos pacientes tienen una alta tasa de hospitalización, ¿no? Otro paciente, por ejemplo, varón de 43 años, sin factor predisponente, el factor desencadenante fue una patología genitourinaria, ¿no? Secundaria a estenosis uretral, ¿no? Por trauma.
fue portador de cistostomía. Ustedes van a ver hacia arriba que tiene la sonda vesical, ¿no? Suprapúbica. Fue sometido a 2 limpiezas quirúrgicas y después ya se hizo la movilización de colgajos cutáneos, ¿no? Pero miren, presentó un hematoma este paciente y dehiscencia, ¿no? Entonces, posteriormente se hace una limpieza quirúrgica y se deja pues que eso cierre ya por tercera intención, ¿no? Ya el paciente no quería más hospitalizado. Estuvo 63 días, 2 meses por esta infección, ¿no? Entonces, así tenemos otro paciente, por ejemplo, varón de 48 años, diabético y alcohólico. Entonces, el factor desencadenante fue un acceso perianal, ¿no? Y las regiones comprometidas fueron, miren, el escroto, cómo se necrosa, el periné, los glúteos. Fue sometido a 3 limpiezas quirúrgicas, ¿no? Por cirugía general, y después nos pasan ya nosotros, ¿no? Como el paciente de la imagen de la derecha. Entonces, posteriormente ya lo tenemos ahí, ya limpio, que ya está para ser sometido a una reconstrucción, ¿no? Cierre por tercera intención de escroto y glúteos, más colgajos cutáneos locales para periné. No hubo complicaciones, pero este paciente estuvo hospitalizado 48 días. ¿Ya? ¿No? El resultado final. Otro paciente, varón de 57 años, sin factor predisponente. El factor desencadenante fue anorrectal. Él presentaba hemorroides. Entonces estas hemorroides pues sangran, a veces se ulceran. Entonces comprometió pues todo el escroto, el periné y el glúteo. Se le hizo una limpieza quirúrgica y colostomía. Entonces ya se pudo hacer la reconstrucción, ¿no? Se hizo un colgajo de avance del muslo, ¿no? Para que cubra esta zona, ¿no? Y un colgajo cutáneo para cubrir la zona del periné, ¿no? Entonces, el paciente evolucionó muy bien, ¿no? Y pues estuvo hospitalizado 32 días. 32 días. Este es otro paciente, por ejemplo, mira, 77 años, ya un paciente mayor, pero alcohólico, ¿no? El factor desencadenante fue infección de las partes blandas por traumatismo perineal, ¿no? Entonces, aquí se comprometió pues todo el escroto, el pene, el periné, el abdomen, ¿no? La región suprapúbica, y se le hizo 2 limpiezas quirúrgicas. Y posteriormente, pues, ya nosotros pues lo tuvimos para la reconstrucción. Te hago una pregunta. Mira, en varios casos nos han mencionado siempre, fuera de la diabetes, el alcoholismo, ¿no? O sea, yo trato de preguntarme, ¿en qué interviene el alcoholismo? Uno, o es que el alcoholismo está asociado con el nivel socioeconómico del paciente. Porque un alcohólico de un nivel socioeconómico alto versus uno bajo, el bajo generalmente también falta de higiene, cuidado, desnutrido. Y ya va a tener otras enfermedades. En realidad son más causales las que tiene, ¿no? Eso es tal vez lo que pasa. No por el alcohol mismo, porque mucha gente dice que se desinfecta muy bien, dicen ustedes, ¿no? Los pacientes dicen yo me mantengo bien por el alcohol, pero no, el alcohol interviene de repente por ese nivel. Ya interviene ya pues el factor socioeconómico, va a estar desnutrido, ya no se va a alimentar bien. Ya multicausal. Está asociado a más causas. Claro. ¿No? Entonces, mira, este paciente pues se le movilizaron cierre por tercera intención de abdomen y autoinjerto de piel parcial para pene y periné, ¿no? Todo el pene, como estaba comprometido, se le hizo un autoinjerto. Y colgajo miocutáneo gracile bilateral para reconstruir el escroto, ¿no? Pero ¿qué pasó de este paciente? Presentó necrosis, ¿no? Del gracilis derecho y pérdida parcial del injerto de la región perineal. Estuvo hospitalizado 32 días y se fue de alta, ¿no? Miren, ahí vemos la complicación. ¿Qué edad tiene? 77 años. 77. ¿No? Entonces, se necrosó, pero eso fue superficial, se hace la limpieza quirúrgica, se retira el tejido necrótico y se deja que cierre por tercera intención. Ah, perfecto. Se cierra eso, ¿no? El injerto también que se perdió, también, ya se deja ahí, ya que retraiga, ya. Y se cierra.
¿no? Acá tenemos una paciente mujer, ¿no? Sin factor predisponente de 45 años. Tenía una hernia inguinal encarcerada. Entonces comprometió pues la región suprapúbica, la fosa ilíaca derecha, el monte de Venus, la vulva, el muslo izquierdo. Se le practicó 3 limpiezas quirúrgicas, ¿no? Mira el compromiso que llegó hasta el glúteo. Sí, es amplio. ¿No? Entonces, y sobre todo pues que joven, ¿no? 45 años. Entonces, en ella se le injertó, ¿no? Se trató la última parte de cerrar, ¿no? En esta parte se cerró un poco y el resto se injertó, ¿no? Y quedó muy bien. Unas pequeñas úlceras residuales que presentó en el injerto, pero después, bien. Y la piel se tomó del muslo. El muslo, ¿no? Entonces, piel parcial, ¿no? Otro paciente, varón de 36 años, con diagnóstica de gangrena Fournier y diabetes mellitus, fue sometido a 2 limpiezas quirúrgicas, ¿no? Entonces, y posteriormente, pues, estamos haciendo la limpieza quirúrgica, estamos retirando el tejido cicatricial, ¿no? Para movilizar estos colgajos. Al final cerró bien, estuvo solamente 22 días hospitalizado. Otro casito, varón de 64 años, con gangrena y diabetes mellitus tipo 2, sometido a una limpieza quirúrgica, ¿no? Y posteriormente, pues, se hizo la reconstrucción del colgajo, ¿no? Del músculo Veillé, ¿no? Del muslo derecho y rotación del colgajo del muslo izquierdo, ¿no? Este es un paciente que recién ha sido operado, hace como 15 días, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Hubo dehiscencia a nivel perianal. Y como ustedes están viendo, el paciente se está movilizando el escroto y ahí también hubo una dehiscencia en la base del escroto. Lo hemos dejado que eso cicatrice por tercera intención y le hemos dado de alta, ¿no? Entonces el paciente va a llegar a sus controles para ver cómo va. Pero de hecho que va bien, ¿no? Otro caso, también paciente varón de 46 años. Este paciente era obeso e hipertenso, ¿no? Miren cómo ya había sido sometido a una reconstrucción, pero quedaron expuestos, ¿no? Los testículos. Impresionante. ¿No? Entonces, posteriormente se reconstruyó las bolsas escrotales con rotación en colgajo que se llama en hacha, ¿no? Esos colgajos rotan hacia el centro, ¿no? Y fue bien, pero tuvo una pequeña complicación a nivel escrotal inferior, ¿no? Miren, en esta parte. Pero el paciente se hospitalizó por 46 días y fue dado de alta, ¿no? Entonces aquí tenemos un poquito de la necrosis y la dehiscencia, ¿no? Pero ya lo dejamos ahí, a veces que evolucionen y curen, ¿no? Con curaciones diarias ya en la casa, su dieta hiperproteica, para que mejoren. El penúltimo paciente es un paciente varón de 54 años con úlcera perianal, diabetes mellitus, ¿no? Y ya pues tenía su colostomía y su fimosis, ¿no? Fue sometido a una limpieza quirúrgica y cierre directo, ¿no? Mira que en ese caso también utilizan la colostomía, ¿no? Sí. ¿No? Mira, este estuvo solamente 34 días, ¿ya? Pero continuaba pues ahí con su problema, pues ahí Otro paciente, varón de 54 años, con gangrena Fournier, diabetes mellitus y también portador de colostomía. Fue sometido a 3 limpiezas quirúrgicas. ¿Qué había pasado? De que 6 meses antes, le hacen una limpieza quirúrgica y la úlcera no cerraba. Ya. Cuando entramos nosotros encontramos un gasoma. No. Y ahí está saliendo el gas, el gasoma. Y se dejó ahí que cierre. Se hizo una limpieza quirúrgica y cerró, ¿no? Ya ahí ves que está epitelizando los bordes. Ya no someterlo más, el paciente estaba ya muy cansado. Dentro de las conclusiones,
tenemos que hay una relación entre pacientes varones y mujeres de 13:1, predominan mayores de 40 años, 69% presentó factores predisponentes como diabetes y alcohólicos, 77% identificó factor desencadenante, un tacto o una lesión anorrectal en un 50%. La región más comprometida fue el escroto en 85%. Predomina la etiología polimicrobiana en 85%. Y los procedimientos reconstructivos combinados fueron los más frecuentes, o sea, injertos, más rotación de colgajos, generalmente más fasciocutáneos. La tasa de complicaciones fue de 33% en nuestro hospital y la estancia hospitalaria promedio fue de 46 días. ¿No? Perfecto. Muy interesante, te agradezco, Giovanni, el doctor Burgos, por este tema que parece un poco duro, cruel, fuerte de imágenes, que de repente tal vez YouTube no nos permita pasarlas como deberíamos, pero sí que tomen en cuenta que existe este síndrome Fournier, ¿no? Lamentablemente los varones somos los más afectados, estamos en riesgo. Entonces, y esto no solamente por diabetes o alcoholismo, es también traumatismo. Es más, ya me asustaste que creo que dejo de montar caballo, pero Próximo, bueno, ya sabes qué procedimiento se te va a realizar. Sí, no te preocupes, pero yo voy protegido, porque ya he pasado ya por una especie de rompimiento de ligamento y músculo y no le tomé importancia, yo mismo, no le tomé mucha importancia. A Dios gracias no pasó nada, pero ya cuando vi el muslo negro, dije, esta cosa está brava. Felizmente fue revertido rápidamente, en una semana y se acabó. Pero tengan mucho cuidado con eso y no dejen pasar cualquier golpe, herida y esto. Las recomendaciones especiales, en realidad para eso tenemos a la doctora Girón. Rosana Girón es como diríamos, de capi di capo, para nos dé los tips de las recomendaciones acerca de tu síndrome, que es muy delicado. Claro, acá lo que tenemos que decir a los pacientes es que nosotros como cirujanos plásticos, la parte estética es una parte de la cirugía plástica. Entonces la parte reconstructiva lo realizamos pues en los hospitales y nos llegan casos, como han podido ver, muy severos, ¿no? Sí, pues, eso hay que evitarlos. Muy severos. Te agradezco, Giovanni, tu despedida al público. Ya saben que siempre nos van a estar pasando tu web y tus datos, teléfono, cuando quieran consultar alguna pregunta directamente al doctor Burgos, que trabaja en el hospital Carrión. ¿Ok? Muchas gracias. La cámara es tuya. Bueno, estamos atentos siempre a cualquier inquietud para poder ayudar a resolverlas, ¿no? No solamente los mismos pacientes, oyentes que están viendo este programa, sino sus familiares, ¿no? Sus padres, tíos, hermanos, ¿no? Entonces que pueden estar afectados, ¿no? Entonces ya tienen una orientación. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, espero que no sea la última vez que estés aquí. Entonces, has colaborado con nosotros en otras oportunidades. Y bueno, y ahora gracias a Silly te hemos vuelto post-COVID con un poco de fuerza para dar a conocer al público todo lo que existe. La cirugía plástica no solamente ponerse bonito, ¿no? Sino que hay casos que son realmente muy serios. Y gente joven también, presento casos de gente joven. Entonces hay que tener mucho cuidado. Te agradezco, Giovanni, por haber estado en el programa y nos vemos pronto en una próxima oportunidad con un nuevo tema así interesante como ya haremos algo de estética. Claro, cuando gustes. Okay. Gracias, nos vemos. Okay. Chao. Bien, amigos, como lo prometido, la doctora Rosana Girón, capo di capi, para los tips, ella va a ser en esta oportunidad la encargada de hacerle las preguntas directamente al doctor Burgos, por lo cual gratamente ha aceptado la solicitud de quedarse unos minutitos más, porque sabemos que su agenda está súper ocupada. Pero después de una breve incisión, la doctora Rosana Girón será la encargada de hacer las preguntas pertinentes, las que seguramente ustedes ya tienen en mente. ¿Ok? No se vayan, ya volvemos.
Queridos amigos, y ahora en el momento de los tips de la doctora Girón, estamos sumamente complacidos de contar con el doctor Giovanni Burgos, que nos ha estado acompañando con un tema sumamente interesante, que es la gangrena de Fournier, y siendo un tema de alta especialidad y siendo él un experto, vamos a conversar con él para que nos dé directamente de la fuente las recomendaciones y los tips necesarios. Doctor Giovanni, queríamos preguntarle, feliz de estar con usted acá, queríamos preguntarle cuáles son, que nos dé 2 o 3 factores de riesgo que usted considere importantes, población de riesgo de poder verse afectada con la gangrena de Fournier. Bueno, en primer lugar, ya las estadísticas nos indican de que pacientes diabéticos están en primer lugar, pacientes que tengan un grado de alcoholismo, ¿no? Y lo otro que sean personas mayores, ¿no? Sobre todo ancianos. Adultos mayores. Adultos mayores, sí. Esta población, estos grupos poblacionales, tener en cuenta que cualquier lesión, cualquier situación que se presente en la zona perianal o aledaña, tomar las precauciones que el doctor nos va a dar a continuación. Entonces, la población de riesgo que usted me dice es principalmente esta, ¿verdad? Ok. ¿Qué medidas son las que usted considera que se deberían tomar en cuenta apenas detectada alguna lesión en la zona perianal o zonas aledañas? En primer lugar, no manipularlo, porque cuando lo manipulan, pues ahí es donde contaminan y hacen que la infección sea mayor. Entonces, cuando la lesión, si alguien lo revisa y ve que no se correlaciona tanto con el dolor, ¿no? El paciente puede tener mucho dolor y solamente es un puntito, entonces nos quiere decir que esto es el inicio de algo más grave. Entonces ahí uno tiene que buscar ayuda especializada, ¿no? Entonces tienen que ir a la emergencia de cualquier centro, ¿no? Ya sea una clínica, un hospital, para buscar la ayuda especializada, ¿no? Para que se pueda tratar oportunamente estos casos. Por lo tanto, doctor, los síntomas principales, según entiendo, son en primer lugar dolor, en segundo lugar aumento del volumen de la zona y crépitos también cuando estamos hablando de infecciones por anaerobios. Claro, cuando el germen responsable es un anaerobio, va a haber crepitantes, ¿no? Uno lo siente, presiona la piel y va a sentir que cruje, ¿no? Entonces, esos son crepitantes. Ya, pero si ya llega a eso, ya es porque la infección ya está. Claro, esos son signos verdaderamente alarmantes. Así es. Y como última recomendación, ¿qué nos podría decir, doctor, de detectar esta sintomatología que usted nos está mencionando? ¿Qué es lo que debería hacer un paciente? Por supuesto, no ponerse ningún remedio casero, ningún emplasto, ni pinchar, ni apretar, ni tratar de evacuar cualquier lesión que se presente en la zona. ¿Qué es lo que debe hacer una persona que identifica una lesión en el área perianal? Ya lo dije, buscar ayuda especializada, ¿no? Entonces, ir a un hospital que le hagan las pruebas respectivas. Ahora la gran población tiene CIS y muchos de los procedimientos, los medicamentos, los cubre el CIS. Entonces, que no dejen de ir por falta de apoyo económico, ¿no? Entonces, si van a una clínica, igual los van a atender con medicamentos apropiados, procedimientos adecuados. Lo importante es que el diagnóstico no se retrase, que sea oportuno, rápido, y los resultados van a ser favorables para los pacientes. Yo creo que queda claro, gracias doctor, queda claro que el sentido de urgencia debe primar, identificar cualquier lesión que sea rara, alguna sintomatología un poquito intensa, y como les digo, primar el criterio de urgencia y acudir, como nos está indicando el doctor Burgos. Gracias, doctor, por habernos acompañado en el momento de los tips. Muy bien, amigos, aquí quedamos. Aquí quedamos llanos a sus preguntas, comentarios, aquí en el Journal, siempre dispuestos y listos a poder responderlas y ayudarlos. Gracias. Bien, amigos, y ahora llegamos a un espacio muy importante y educativo, que se llama Conozca a su médico. Así de simple. Nuestro invitado, como han visto ustedes, nos trajo un tema
muy interesante, no todo es estética en cirugía plástica. Y la parte reparadora o reconstructiva, microcirugía, cirugía de mano, etc. Poco a poco se le iremos mostrando. Pero en Conoce a tu Médico vamos a aconsejarle a esto. Sepa bien con quién está tratando. Muchas personas solo por precio, por dinero, desconocimiento o etcétera, cualquier causa, no buscan el médico adecuado. Nadie quiere decir esto de que nadie quiere ponerse en malas manos. Esto no significa de que el ser cirujano plástico y tener 1000 títulos reales sea tampoco 100% garantizado. Todo acto del ser humano no está exento de errores y ustedes deben saberlo en sus vidas personales muy bien. Pero Conozca a tu Médico ayuda en algo o de repente en mucho. Ustedes lo que deben hacer es ingresar a la página web o en Google colocan de frente Conozca a su Médico o a la página web del Colegio Médico del Perú que figura en pantallas debajo, que es el cmp.org.pe. Allí encuentran un link donde dice Conozca a su Médico. En este caso vamos a averiguar si nuestro invitado era realmente un cirujano plástico o era un chamán del norte. ¿Ok? Su nombre es Giovanni Burgos. Pueden colocar simplemente el apellido Burgos porque es lo único que recuerdan y aparecerán todos los Burgos que existen en el Colegio Médico del Perú registrados en diferentes especialidades o simplemente médicos generales. Si conocen su nombre o su colegiatura, cuanto más datos mejor porque van de frente al link. En este caso, el doctor Giovanni Burgos está registrado como cirujano plástico, donde figura su colegiatura, es decir, CMP, Colegio Médico del Perú, y RNE, Registro Nacional de Especialistas. Y a su vez podemos ver, si indagamos un poquito más por allí, que está, dice activo, o sea, está en plena actividad y tiene recertificación y figura la fecha de la recertificación que es renovable cada 5 años. Así que tenemos un médico actualizado y esa es la manera tan sencilla de buscar y de tratar con quién están siendo sometidos a un procedimiento. ¿Ok? Espero que esto haya sido de gran ayuda. Nos vemos la próxima semana. No dejen de vernos y apoyarnos. Y agradecer nuevamente a Silimed, esta empresa brasilera con prestigio internacional, tanto en implantes de todo tipo, hasta balón gástrico, que olvidaba decir al comienzo del programa. Próximamente tendremos un espacio muy especial dedicado a un sponsor que es el Club Ecuestre Huachipa, donde le diremos todas las bondades que tiene este club ecuestre y veremos imágenes muy agradables de esta institución a la cual pertenezco también. Muchas gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana. Chao.